Bien, dentro de los trastornos alimenticios tenemos varios, hemos hablado en varios capítulos de algunos de ellos, pero no habíamos hablado de este, adicción a la comida. Quienes presentan esta conducta suelen comer rápidamente, pese a no tener apetito, sin hambre, sin medir consecuencias para su salud. Los tratamientos para estos casos son multidisciplinarios, van desde apoyo psicológico a ayuda nutricional. Bueno, queremos conocer más de este tema. Nos acompaña Carolina Navarro, ella es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida, ¿cómo está Carolina? Buenos días, muy bien, gracias. Adicción a la comida. Adicción a la Comer rápido, sin hambre, de manera descontrolada, a toda hora. ¿Me puedo considerar un adicto? Claro. ¿O cuándo nos podemos considerar adictos? Bueno, la adicción a la comida no está así como tan decretada como una enfermedad, por ejemplo, ¿ah? Pero sí hay conductas que vemos nosotros en personas, sobre todo mayormente en las personas obesas, que tienen conductas que van hacia la adicción a los alimentos. No, puede haber un adicto a la comida que no sea obeso. Claramente. Porque hay gente que tiene, como dicen algunos, el gen maldito ese que comen y no pasa nada. Claramente, porque finalmente hay un proceso de regulación, ¿cierto?, que es del hambre y la saciedad, pero el apetito, que es como esas ganas de comer cosas agradables o de alta palatabilidad, que se llama, no está regulado. Entonces nuestro organismo, en el fondo, aunque hayamos comido recién y, no sé, almorzamos recién, sentimos ganas de algo que es específico, que es más agradable para nosotros, que es un alimento. ¿Qué es lo que nos produce esa adicción? Esa adicción. ¿Hay algún alimento que nos gatille más adicción? Por ejemplo, hay libros que señalan que Occidente tiene el vicio o la adicción a la glucosa instalada. Claro, porque son alimentos que por una cosa evolutiva son alimentos con alta densidad energética. Entonces pueden ser alimentos con alto contenido de carbohidratos, o alimentos con alto contenido de sodio, o alimentos con alto contenido de grasas. Con alto contenido de algo. De algo. Y que eso en el fondo, porque evolutivamente estábamos preparados para tener energía o requerir energía, ¿cierto?, de este tipo de alimentos. Pero lamentablemente con el tiempo esta evolución se ha mantenido y nosotros no necesitamos mayormente mucha energía, a veces en ciertos periodos, porque finalmente el apetito no es una necesidad fisiológica, sino que el apetito es unas ganas de comer, un placer a comer alimentos que son hedónicos, que son, como le decía, de alta palatabilidad. ¿Qué te lo provoca? Se lo provoca de repente conductas o patrones de conductas que están relacionados con la alimentación, que no son necesariamente el hambre o fisiológico. Técnicamente, olvidémonos de los factores, por ejemplo, anexos, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, imagino yo, una persona con algún grado de depresión, de ansiedad, trastornos extra, puede también manifestar una mayor descontrol, por ejemplo, para comer muchas cosas. Pero hablo de... técnicamente nuestro cuerpo, ¿qué le provoca el apetito o qué te provoca el hambre? Lo provocan señales neurológicas, neurotransmisores que están involucrados en todo este proceso, sobre todo en ellos. Uno de ellos es la dopamina, por ejemplo, que se estimula en nuestro cerebro y que nos lleva a consumir alimentos hedónicos, alimentos que para nosotros, frente a ciertas conductas externas, nos provocan un placer, nos hacen escapar un poco de esas cosas que son más angustiantes, la depresión, como decías tú. Te lo quería preguntar por eso, porque entonces ahí tenemos un factor orgánico, la presencia de la dopamina, que te genera, ¿verdad?, estas ganas de comer. Exacto. Volvamos a la adicción a la comida entonces. ¿Una persona adicta tiene exagerado nivel de dopamina? Claro, pues en el fondo se estimula más en su cerebro frente a cualquier situación externa, ¿cierto? Y que en nuestra cabeza obviamente hay distintas zonas del cerebro, ¿cierto? Entonces en esas zonas están relacionadas también con conductas muy similares a lo que son la adicción a las drogas. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de repente siente frustración por no comer ciertos alimentos, por ejemplo, cuando se somete a una dieta y no le resulta. Entonces hay una adicción, hay esa sensación de abstinencia a ciertos alimentos, ¿cierto? Hay frustración, rabia de repente. Todas esas conductas que de repente genera una persona que es adicta a las drogas, se puede generar en una persona por cierta adicción a algunos alimentos. Claro. Ahora, por ejemplo, en adicciones como el cigarrillo, sabemos que en el cigarrillo no es el tabaco el que produce esa adicción, esa dependencia, sino que es la nicotina. Claro. En el caso de la comida, del hambre, es la dopamina la que te estimula las ganas de comer.
Si nosotros reducimos la cantidad de nicotina en el caso del cigarro, vamos a bajar el nivel de adicción a ese hábito, ¿no? Claro. Si bajamos el nivel de dopamina, se nos baja el hambre. ¿Dónde está la llave de la dopamina? Es que en general se están estudiando claramente, todavía no está como ese medicamento maravilloso, pero se están haciendo estudios de algunos medicamentos que inhibirían a ciertas hormonas que harían que la dopamina baje sus niveles. Ya, todavía no lo tenemos resuelto. No, todavía no está resuelto. Luego, si no lo tenemos resuelto, ¿qué posibilidad de tratamiento tiene esta adicción a la comida? En el fondo, como decías tú antes de mencionar la nota, todo lo que es los trastornos de la conducta alimentaria no son relacionados solo con una profesión, sino que varias. Entonces es un equipo multidisciplinario hasta el minuto que debiera estar compuesto por algún psicólogo, psiquiatra, además de la nutricionista que dé pautas de alimentación más saludable, ¿cierto? Porque finalmente uno también tiene que guiar a esta persona a tratar de que no siempre recurra o no tenga tan a mano estos productos que claramente le provocan la adicción. Yendo a ejemplos prácticos, como para diagnosticarnos y ver si merece la pena o no consultar, por ejemplo, en esta época donde hace frío, chocolate. Chocolate. ¿Ah? Chocolate es como... Una persona que se come, ¿cuántos chocolates se puede considerar adicta al chocolate? ¿Cómo mides tú la adicción? Claro. Porque, por ejemplo, si yo me como una barrita de chocolate al día, no me vaya a considerar adicto. No. Ahora, si ya tengo chocolate escondido en el velador y en la caja de herramientas, ya la Claro, cosa cuando es hay preocupante. conductas como es similar como a las adicciones en general, porque se va de alguna forma a buscar ese alimento de cualquier forma, se va a comer a lo mejor de una manera más compulsiva, sin medir como las consecuencias, no hay un razonamiento detrás, ¿cierto? O sea, ya se transforma en una conducta anormal y problemática. Y problemática, claramente. Entonces, obviamente uno dentro de eso debe aconsejar a la persona, ¿cierto?, a consumir otro tipo de chocolates probablemente. Y, como se dice, es un trabajo en equipo, o sea, dar recomendación a la persona como tal, al paciente, pero también a la familia, que apoyen a esta persona. Y es un trabajo que no es tan fácil. Uno de los síntomas que se describe en esta en esta adicción a la comida es el hecho de comer rápido. ¿Comer rápido necesariamente habla de una adicción a la comida? No necesariamente, porque hay gente que por apuro comerá más rápido, etcétera, pero sí, en el fondo, son conductas como que no hay un control. No es saludable comer rápido. ¿Por qué no es saludable comer rápido? Porque además tu cerebro tiene que estar asimilando que tú estás comiendo. Los alimentos deben llegar en forma lenta. ¿Baja el nivel de saciedad? Claro, porque rápido. Como que no hay una conciencia y come, y no hay una señal al cerebro que diga ya, para de comer. Y eso es lo que se produce en el fondo también con estas adicciones. En el fondo no hay algo que esté regulado de una manera normal. Entonces hay procesos que están desbalanceados y en vez de que uno, a pesar de que haya comido demasiado, le diga, para de comer, el cerebro no envía esa señal. Y al finalmente uno sigue comiendo. Y pasa que, como te digo, a pesar de haber comido recién un almuerzo, está esa sensación de comer un alimento en específico, que es un postre alto en azúcar, que es probablemente un chocolate, o en gente a lo mejor algo que tenga más grasa, que sea como calórico. ¿Se consigue controlar esto a qué nivel de éxito? Porque es difícil. Sí, es difícil, o sea, más de alguna persona habrá conocido algún caso cercano de personas, por ejemplo, que han hecho cuánta dieta hay, o se han tratado de privar lo más posible de comer cierto tipo de alimento, o han llegado al caso de la necesidad de intervenirse quirúrgicamente, Claro. hacerse bandas, no sé. Y a veces les es imposible combatir las ganas de comer y vuelven de nuevo a reincidir. Eso es un tema complejo, porque como decíamos nosotros, de repente se recurre, como dices tú, a la manga gástrica, por ejemplo, pero ahí hay una cirugía anatómica en el fondo, Claro. pero no hay una cirugía más allá de la parte psicológica. No hay un cambio conductual. Conductual. A pesar de que muchas veces estas intervenciones, mangas o cirugías bariátricas, en fin, distintos tipos de procedimientos que hoy día están disponibles y que son cada vez más masivos, y se hacen mucho más, están siempre acompañados también de una multidisciplina. Tienen que hacer, claramente, y tienen que ser previo a y Claro, hacer los un equipos seguimiento. intervienen así. Claro, de ese punto de vista hay más éxito, pero si el paciente no adhiere,
a todos los tratamientos, claro, hay menos probabilidad de éxito, porque finalmente puede que haya una baja de peso en el corto plazo, pero se vuelve, como dices tú, a las conductas de consumir de nuevo cierto tipo de alimentos calóricos y a aumentar de nuevo esa capacidad gástrica que se había disminuido con la cirugía. Sí. Entonces, ¿por qué nos gusta comer todo lo chancho, todo lo como te decía yo, es porque, porque bueno, ahora además tenemos mucha oferta de todo alimentos. Lo que uno se va al supermercado con el carro, empieza, oh, qué rico, oh, disco pared, oh, alto en grasa saturada, esto. Porque todos los alimentos ultraprocesados finalmente son como con altos contenidos de calorías. ¿Y por qué nos llaman tanto? ¿Por qué nos llaman tanto? Porque tienen ese placer. Porque finalmente uno en ciertas cosas igual busca estar satisfecho, tener placer. Y lamentablemente las cosas como evolutivamente nosotros... ¿En qué nos satisface la grasa? Nos satisface, sí, antiguamente en la parte, como decía yo, evolutiva, nos satisfacía la grasa en el sentido de que nos proporcionaba mucha energía cuando estábamos en periodos de escasez. Ya entonces nuestros genes. Entonces nuestros genes están acostumbrados a absorber todo. Ha pasado tanto tiempo que andábamos persiguiendo animales en las cavernas. Y eso es como, desde el punto de vista evolutivo, es como mucho más fácil ganar peso cuando nos falta que perder peso cuando nos sobra. Entonces, ese apetito, como decir, no está regulado. Y ese apetito es la necesidad de comer esos alimentos. Parte del neumático tradicional y la acumulación de grasa es precisamente por eso. El cuerpo, ¿no? Porque hay un desbalance. Nosotros genéticamente guarda energía. Exacto, y consumimos más de lo que gastamos. Y claramente en ese tiempo, en la evolución, uno trabajaba para conseguir el alimento y además había un gasto físico mucho mayor que ahora. Claro. Entonces, no hacemos ejercicio, comemos más de lo que debemos. Ahora no vamos ni al súper. No vamos al súper. Todo es a la casa, claro. Nos van a dejar todo. Entonces el esfuerzo físico es cada vez menor, la ingesta es cada vez mayor, entonces viene todo lo que es el sobrepeso, la obesidad, y con sobrepeso y obesidad estos mecanismos son aún menos regulados y llevan a que sigamos comiendo. Sí. Entonces es un tema bastante complejo. ¿Y qué hago si me pasa esto? Si soy un adicto a la comida, ¿dónde voy? Tiene que ir al nutricionista, bueno, primero descartar cualquier enfermedad más allá, alguna enfermedad de tipo metabólico. Ya, pero si voy al nutricionista, y el nutricionista le hace la dieta, por supuesto, el médico... Si voy a un psicólogo, ¿se dará cuenta que tengo este problema? Claramente. ¿Y te debería derivar a un nutricionista? Claro. Siempre hay, o es la derivación, desde el nutricionista hacia el psicólogo, del psicólogo si pesquisa hacia la nutricionista. Y el nutricionista a su vez al endocrinólogo o al especialista, o cualquier, si es que hay algún tipo de... O al médico, nutriólogo, que hoy día... ¿Y si es un problema psicológico? ¿Qué tratamientos habitualmente se emplean, por ejemplo, para bajar una adicción alimenticia? Ahí la parte psicológica no la manejo tan bien, pero igual hay tratamientos más bien conductuales. Terapias que van en relación a dar tips de manejo de conductas. Y obviamente ese manejo de conductas va a ir de la mano de una dieta asesorada y de que esa persona tenga a mano quizás alimentos que sean agradables pero con menos contenido calórico. Bueno, adicción a la comida. Un problema que resolver todavía. Un problema que a veces es rico disfrutar un poquito de adicción. Sí, exactamente. Al 18 sobre todo. Hoy, ahora que se vienen las fiestas patrias, claramente hay que ir luchando con la adicción a la comida. Sí, bueno, gracias por venir. Que estés muy bien, Carolina. Hasta luego. Bien, vamos a otro tema, son las 10:13, más de 23 hectáreas, pésima noticia de...